Esto por acá. Bueno, voy a compartir pantalla. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, señores, aquí en el tema 4 ya está disponible la guía de estudio 3. Son aplicaciones, ¿no? Entonces les explico. Bueno, del primero, el segundo, el tercero y el cuarto son aplicaciones de razones de cambio que ya habíamos mirado, ¿no? Entonces hay que analizar estos problemitas porque de pronto a ese estilo aparecerían en el parcial, ¿no? Y el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son aplicaciones geométricas de lo que precisamente hablamos la clase de lunes. Recta tangente y recta normal. Cuando les hablan de longitudes, es un concepto muy fácil, eso hay que averiguarlo, ¿no? En qué consiste las longitudes de la tangente y la normal. En cualquiera de los libros que nosotros estamos trabajando está esa definición o inclusive en internet, ¿no? Lo más engorroso aquí, no tanto engorroso, sino lo más importante es encontrar las ecuaciones de la tangente y de la normal y encontrar sus longitudes, pues es algo sencillo. Bueno, el 11, el 12 y el 13 son problemas de optimización y es lo que hoy hablaré de estos aspectos. Entonces, acorde al tiempo, habíamos dicho que el 19 era el parcial, pues no sería adecuado evaluar el 19. Tenemos hasta el 26 para subir notas al sistema, entonces el parcial 3 lo haremos el lunes 22, en la mañana, ¿no? En la mañana. Entonces, conmigo tendrían clase a las 9, no, conmigo tienen clase a las 11, ¿no? De todas maneras, no, a las 11 normal, ¿no? A las 11, o si quieren envío el parcial a las 9, como quieran, o a las En la 8. mañana es mejor. Sí, a Desde las 8. temprano. A las Sí. 8 de la mañana, listo, yo envío el parcial a las 8 de la mañana. Ustedes pues ya saben que hay un tiempo para la entrega del PDF y la entrega, solo es la entrega del PDF, ¿no? Recuerden que me tienen que hacer un trabajo y ahorita les voy a explicar, o al final de esta clase les explicaré en qué consiste el trabajo, ¿ya? Yo creo que al principio, veamos a ver, les había mencionado, bueno, ahorita abro eso. Entonces, el parcial quedaría para el 22. El 24 ya tendría todas las notas, entonces el 24 nos conectamos en la noche, ¿ya? A las 24 es miércoles, ¿no? Entonces nos conectamos a las 7. Yo ya les paso un link de Zoom o de Meet para conectarnos en la noche, que es donde tienen tiempo. Entonces allí les entrego sus respectivas notas para que revisen y luego ya las subiría al sistema COES para que ustedes verifiquen el 25, que esté bien, ¿no? Si de pronto a veces uno digita mal, pues me avisan para yo corregirla, el 25. Entonces, esas serían las fechas, ¿no? Entonces, el 24 en la noche yo ya les envío el link vía WhatsApp para conectarnos y entregarles sus respectivas notas.
Eso sería, ¿por qué hacemos la evaluación el 22? Porque pues apenas, ya un momentico, apenas estoy entregando la guía. En esta semana, hoy pues yo creo que entre hoy, la clase de hoy y el lunes, terminamos lo de optimización, ¿ya? Dejamos un tiempo para explicaciones, igualmente utilizamos el 26 para resolver todas las dudas que tengan de esta guía y también dudas de, perdón, el 19, no estoy hablando del 26, el 19, para resolver las dudas que tengan, ¿ya? Eso sería entonces, ¿no? Las clases solamente serían la de hoy y la de lunes. Si nos sobra tiempito el lunes, hacemos también explicación de algunos de estos puntos. Recuerden que lo de derivadas también, ¿no? Deben estar preparados y no se van a olvidar de derivar funciones, ¿no? Igual aquí en todo esto, pues van a seguir derivando funciones. Entonces, lo de derivada, pues es algo básico, ¿no? Sino que aquí ya son aplicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. A ver, voy a observar por acá la clase 1. Perdón, esto no es de ustedes. Está por acá. La primera clase, esto fue. Ah, por acá. Bueno, miren, esta fue la primera clase con ustedes. Aquí está el PDF. Entonces, ¿qué habíamos quedado en el tercer corte, ¿no? Que es donde estamos mirando aplicaciones. Ahorita estamos mirando aplicaciones. Ya miramos aplicaciones de razones de cambio, aplicaciones geométricas con tangente y normal, y nos falta aplicaciones de máximos y mínimos. Ustedes deben entregar un trabajo final, que es plantear ustedes mismos un problema. Los que yo he explicado en las clases son algunos ejemplos. Inclusive los que están aquí en esta guía para resolver también son ejemplos de aplicaciones. La idea es que usted tome como base uno o varios de estos y tal vez los combine, ¿no? La idea es que me gustaría que planteen el problema, ¿no? Hacerlo un poco más real, ponerlo dentro de un contexto un poco más real, no sé, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Túquerres, la alcaldía decidió construir un tanque, qué sé yo, para, no, decidió construir que un depósito de agua, ¿no? Que tiene estas dimensiones. Entonces ustedes como que lo van adaptando, ¿no? Ojalá en unidades que manejamos acá. Entonces, nosotros tomamos como base siempre los libros europeos, ¿no? O americanos, de la serie de McGraw-Hill, bueno, y de Springer. Entonces, son libros universales en matemáticas y por eso vienen en unidades del sistema inglés, ¿no? En pies por minuto. Ustedes, pues, sería acá en metros por segundo, ¿no? O si quieren utilizar unidades de pies por minuto, pues no hay problema. Pero sí quiero que lo adapten dentro de un contexto, ¿no? Y que no vaya a ser tan sencillo, pues que va a ser un problema, por ejemplo, no va a ser con problemas de donde el modelo matemático sea una función lineal y simplemente se derive una función lineal o polinómica. Este ya es un problemita más elaborado, este de aquí, ¿no? Queda en la guía, pero lo resuelvan. Yo ahora resolveré, yo ya resolví algunos de razón de cambio, también los podrían adaptar. O tal vez adaptar dos de estos en uno, ¿no? Podríamos hablar también de la razón de cambio del volumen, de la razón de cambio de la superficie, bueno, varias cositas. O hablar de razón de cambio y también de optimización, ¿no? Por ejemplo, adaptarlo
a un contexto y encontrar razones de cambio, pero también optimizar, qué sé yo, el volumen, ¿no? ¿Cuál es el volumen máximo? ¿No? De eso ya lo voy a hablar ahorita. Este que está aquí, por ejemplo, es un problema muy interesante, es de una cámara, ¿no? Espero lo lean bien, lo analicen. El modelo matemático no es complicado. Espero, por eso vamos a tener unos espacios para preguntas, ¿no? Si tienen dudas, yo les ayudaré y les resolveré esas dudas, pero yo no les voy a resolver los problemas, ¿no? Ustedes deberán hacerme las preguntas muy puntuales y si no tienen preguntas o si quieren que yo les haga el modelo, no. Deben preguntar, ¿no? Y yo, acorde a esas preguntas, les iré explicando cómo es la modelación. Porque de pronto se encuentran aquí problemas con entender, ¿no? Entender lo que esté variando. Pero yo sí quiero que ustedes avancen un poco, hagan preguntas y, no sé, de pronto aparezcan así parecidos en el parcial, ¿no? Más que todo son las aplicaciones de razón de cambio y optimización, ¿no? Estas aplicaciones geométricas son un poco más teóricas. Igual también tienen los libros, ¿no? De Larson, de Layton, donde también hay un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? De optimización y de razón de cambio, para que ustedes tomen como modelo y hagan la actividad final. Entonces, este actividad final, este corte final, que se evalúa, pues el parcial, pero solamente del parcial, evalúo el respectivo PDF, aquí está, y el trabajo final, que es entonces el planteamiento y la solución del problema, y me tienen que enviar el documento, ¿no? Tipo artículo. Y entonces un documento tipo artículo que tiene. No me vayan a enviar un documento con portada, subportada, nada por el estilo, sino que un documento en PDF tipo artículo que tiene título, ¿ya? Es una hoja, ¿no? De este estilo. Tiene el título, debajo del título los autores con una letra más pequeña. Luego viene el resumen, que es aquí un parrafito donde usted, pues, en pocas palabras en este párrafo, resume lo que se va a hacer o lo que se va a presentar aquí o lo que se hizo, ¿no? Una introducción. También aquí un párrafo un poco más largo que el de arriba, donde usted redacta como un poquito hablando del cálculo, de la importancia del cálculo y de los objetivos y de lo que se pretende, ¿no? Desarrollar con este tipo de aplicaciones, mirar las aplicaciones del cálculo porque son importantes, bueno, hablar un poquito de cálculo diferencial, ¿no? De qué trata. Eso igual ustedes lo pueden sacar de cualquier libro, ¿no? Hacer una especie de introducción y de la importancia de resolver problemas de optimización, ¿no? En estos cursos de ingeniería. Y esto que estamos trabajando acá, ¿no? Este tipo de problemas, no solamente los trabajamos en universidades de aquí en Colombia, sino esto es a nivel internacional, ¿no? Yo estaba mirando unas clases del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y los temas que allá se abordan son iguales que los que abordamos acá en los cálculos, ¿no? Entonces, las clases de los cálculos en ingeniería son universales, ¿no? Y los problemas que se resuelven también son de manera universal. Entonces, aquí una introducción, luego vendría ya el problema. Usted plantea su problema. Esto va seguido, ¿no? Las hojas que corresponden. Seguidamente va la solución del problema. Esto reemplazaría a lo que en un artículo real se llama métodos, ¿no? Y resultados. Entonces aquí es solución del problema.
Seguidamente, ya al finalizar, van unas conclusiones o una conclusión si quiere, y luego va las referencias. Referencias, pues aquí los libros que hemos utilizado, y si usted se guió de otro libro, pues también lo pone. Si se guía de alguna página de internet o de algún video, también pone ahí el link, ¿no? Y esto es la estructura de un artículo. Eso es lo que nosotros entregamos cuando hacemos investigaciones, ¿no? Yo les había indicado al principio unos modelos, tengo algunos artículos publicados, y entonces uno entrega es en este estilo, uno no entrega las revistas, documentos con portada y su portada, no, uno para publicar en revistas internacionales, pues, y nacionales. Esta es la estructura: título, los autores, resumen, la introducción, el problema, la solución del problema, una o varias conclusiones y las referencias. Eso es todo, ¿no? Esta es la estructura de un artículo. Recuerden que esto es en grupos de 3. Si quiere hacerlo solo, no hay problema. Si son 2, pues también, máximo 3 personas. Listo. Eso sería entonces lo que deben entregar, ¿no? Yo tengo por allí algunos ejemplos de los chicos que han hecho de otros semestres y les podría subir a la plataforma como modelo, ¿no? Para que ustedes se basen. Entonces, este documento me lo tienen que entregar. Ahora, como la solución de los problemas matemáticos son en ecuaciones, yo les había recomendado utilizar este software TextMaker para que les quede así, ¿no? Como la guía que yo entrego. Esta está hecha en TextMaker, ¿no? Los artículos que yo he realizado también están hechos en TextMaker. Entonces les da una alta calidad. Sí me gustaría que lo hagan en TextMaker, o si no, también les voy a recibir. Si lo hacen en Word, pues por ahora no hay problema, ¿no? Si continuamos en integral y en multivariado, vamos a repetir esta actividad. Entonces allá, si necesariamente, ya cuando estemos en integral o multivariado, allá sí necesariamente deben hacerlo en TextMaker, ¿no? Es decir, extensión TXT de LaTeX. Por ahora, si se les dificulta hacerlo en TextMaker, entonces hágalo en Word con editor de ecuaciones y lo convierten a PDF, y el PDF es el que me lo entregan. Además, recuerden que deben entregarme el video, ¿no? De la solución. Entonces, si son 3 integrantes, deben aparecer las 3 personas explicando, ¿no?, alguna parte del problema, porque es un trabajo grupal. Entonces me entregan el link, no el video, sino el link del video, por grupo, ¿no? Por grupo. Entonces, eso reemplaza a lo que es realizar el video del parcial, ya no, entonces el video de la aplicación, ¿no? Pero me tienen que enviar el PDF del documentico. ¿Eso hasta cuándo? También hasta el lunes. Hasta el lunes 22 de febrero hasta medianoche. Hasta esa hora. Igual, si tienen algún problema, lo que ha pasado, ¿no? Recuerden que la plataforma queda habilitada, pero pues ya si entrega muy tarde, pues se recibe, pero ya queda ahí la notificación de que entrega muy tarde, ¿no? Pero la plataforma no se cierra, queda habilitada. Espero no se pasen mucho de la fecha de cierre al entregar este tipo de link del video, ¿no? Y pues obviamente con el documento, ¿no? Recuerden que es el documento más el link. Entonces sería interesante que de una vez aquí pongan el link del video, ¿no? Lo inserten allí. Pero muy claro, en un letrero grande, ¿no? Link del video. Si lo quieren insertar en el mismo Word o en el PDF que me entregue, ¿ya? Link del video allí. Pero pues por ahí en letras grandes, ¿no? Que yo me dé cuenta. Y si lo quieren entregar en un documento Word aparte, el link, pues no hay problema.
por favor, aquí en los autores, pues van a ir los integrantes, ¿no? Ese es el trabajo final que se había consolidado al principio. Y aquí está. Es lo que tienen que hacer. Yo les había dicho que en TextMaker. Pero pues les recibiré también si lo hacen en Word. Pero por favor no me van a entregar el Word, sino el PDF, ¿no? El PDF que se genere. Si lo hacen en TextMaker, pues interesante, como quieran. Eso es entonces para el 22 de febrero. ¿Preguntas? Bueno. Entonces aquí también les voy a escribir. Profe, Parcial. buenos días. Buenos días. Dime. Profe, Dime. buenos días. Profe, pasa que en la anterior clase usted nos había hablado de una posible recuperación. ¿En qué tiempo no la haría? Bueno, yo entregaría Para los que de notas. pronto dijo que nos quedáramos o algo así. Yo entregaría notas el 24, ¿no? 24. Si ya miro que hay algunos, bueno, que no pasan el 3 y que de pronto no estén muy rezagados y miro que han estado asistiendo porque tengo ese registro y les fue mal, pues, ¿no? Entonces les voy a dar una oportunidad. Esa la haríamos entonces el 25, ¿no? Entonces deben estar preparados, ¿no? Sí o sí deben estar preparados para el 25. Calificaría el mismo 25 y ya les daría a conocer también cuál es su nota final. Y la subiría el 25 en la noche para que verifiquen. El 26 pues todavía queda habilitado el sistema hasta medianoche, entonces cualquier cosa me pueden informar. Así haríamos. ¿Tá? Si la tengo la nota antes del 24, pues yo ya les aviso en WhatsApp para que se conecten el 23. Entonces, darles como un tiempito para que estudien, ¿no? Eso. ¿Queda claro? Bueno, parece que sí. Profe, ya que queda el parcial y el trabajo, la entrega para el mismo 22, ¿no, profe? Sí. Para el mismo 22, pero recuerden que tendrían, ¿no? Hoy hablaré de las otras aplicaciones y tendrían pues este tiempito para resolver eso, ¿no? Para que consoliden sus grupos y resuelvan. Igual es algo que se había mencionado desde un principio, ¿no? Aquí les estoy recordando. ¿Listo? Entonces, concretado eso, vamos a continuar con las aplicaciones de optimización. Optimización. Muy bien. Aquí hablaremos de lo que es derivada de segundo orden. Y a su vez, también un poco de derivadas de orden superior. Y esto es fácil, ¿no? Dada una función, y igual a f de x de forma explícita, entonces nosotros ya hemos encontrado las derivadas, ya hemos definido y sabemos que y', que se puede escribir también como de y de x y que se puede escribir como f' de x, cualquiera de estas tres notaciones, en muchos casos genera nuevamente una función.
la cual se puede volver a dividir. Volver a derivar, dividir, perdón, volver a derivar. Entonces, se genera, o este proceso, se conoce como derivada de segundo orden. La palabra orden, entonces, se utiliza para las veces en que derivo una función, ¿no? Esta de aquí sería derivada de primer orden, y si la vuelvo a derivar, la función, pues me va a generar una y2', o una, en la otra notación de Leibniz, derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. Esta es más fácil de utilizar. Siempre y', y2', y3' es más fácil de utilizar esta notación. A veces se les dificulta un poco, pero es común, ¿no? Utilizarla. No significa que sea la derivada al cuadrado, ni que x esté al cuadrado. Significa la derivada de segundo orden. Es decir, la derivada con respecto a x de quién? De la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Esa sería derivada de segundo orden. Esta es la notación que se genera aquí en derivada de segundo orden. ¿Ya? O también con f aquí, como quiera, ¿no? O con y. O y2' si así quiere utilizarlo. En este sentido, uno puede seguir derivando, ¿no? Porque esto puede ser nuevamente otra función y generar derivada de tercer orden, ¿ya? Que en la otra notación sería así, derivada de tercer orden con respecto a x 3 veces. Es decir, es la derivada con respecto a x de la segunda derivada, ¿ya? Y si esta genera otra función, entonces uno puede seguir derivando y encontrar la derivada de cuarto orden, solo que aquí ya la derivada de cuarto orden ya no se escribe con 3', sino con este numerito, 4 dentro de un paréntesis. Esta notación es exclusiva de derivada de orden 4 y asimismo derivada de orden 5, etc. ¿Y qué significa la derivada de orden 4? Es volver a derivar con respecto a x la derivada de tercer orden. Ya, esto que nos da acá. Si sigo así sucesivamente, entonces obtendré la derivada de orden n en términos generales, que será la derivada con respecto a x de la derivada de orden n-1 con respecto a x n-1 veces. Esta es un poco más general. Bueno, entonces esta sería derivada de primer orden. Esta sería derivada de segundo orden, como aquí lo mencioné. Esta sería derivada de tercer orden, derivada de cuarto orden y derivada de enésimo orden, que es como la general, ¿no? No hay aquí, digamos, procesos complicados, no, porque ustedes ya han derivado, hemos aprendido las técnicas de derivación, aplicando regla de la cadena, etcétera, y entonces es muy fácil derivar funciones ya a estas alturas. Bueno, habrán estructuras que sean un poquito complejas y donde haya que aplicar procesos algebraicos, de pronto para llegar a la respuesta, pero el proceso de derivar no es complejo. Hay que aplicar muy bien las propiedades como producto, cociente y pues con ello regla de la cadena y tener en cuenta las derivadas elementales, ¿no? Si usted hace bien ese proceso, derivar no será complejo. Entonces, por allí en la guía, ¿no? Por aquí en la guía, yo les pongo un punto
de ese estilo que está por acá. Este puntico de aquí, ¿no? Que se metió aquí. Dice, si x es igual a sen k de t, aquí tienen que tener en cuenta que la función es x que depende de t, o sea, la variable dependiente es x y la variable independiente es t. Es como si aquí tuviera y aquí tuviera x. K es una constante, ¿no? A y b son constantes. Es bueno que ustedes también aprendan a derivar una función no solo con las variables y y x, con otras variables. Aquí nos está diciendo que a y b y k son constantes y demostrar que la derivada de segundo orden de x con respecto a t equivale a esto y a su vez demostrar que la derivada de orden 2n, ¿ya? Con respecto a t, 2n, es igual a menos 1. Entonces, aquí en esta tendrán que hacer un proceso recursivo. ¿Cuál es el camino, la sugerencia? Es que encuentren la derivada de orden 2, como aquí está. Tienen que demostrar que esto equivale a menos k cuadrado. Encuentren la derivada de orden 4. Encuentren la derivada de orden 6. Y ya ustedes con esas tres derivadas de orden 2, de orden 4 y de orden 6 se van a dar cuenta que la derivada de orden par, porque 2n es par, se puede escribir de esta manera. Entonces van a hacer un proceso recursivo. A ver cómo lo hacen, ¿no? Si hay preguntas de esto, pues me deben indicar qué han hecho y ya les diré si están bien, si están mal y les daré también sugerencias. Pero el objetivo es que hagan algo, ¿no? Que no queden ahí en ceros. Entonces son muchas cositas que pueden aparecer también en el parcial. Bueno. Lo bueno que ustedes tienen la ventaja de que pues, el parcial no es presencial, entonces para en su casa tendrán la libertad de consultar, bueno, etcétera, ¿no? Cuando sea el parcial. Ahora bien, ¿eso qué significa, no? Pues aquí un pequeño ejemplo, un ejemplo rápido. Tomemos una función cualquiera, tomemos la función y igual a 2 cos de 3x, por ejemplo. Entonces encontremos la derivada de orden 3. Veamos. Primera derivada. Derivada de 2 cos de 3x. A ver cómo estamos en estas derivadas. Diego Ordóñez. Diego Ordóñez. Y yo les he dicho que deben estar conectados. Bueno, están conectados aquí, pero deben estar presentes. Diego Ordóñez. Me toca anotar por acá. Diego Ordóñez no está presente. David Anama. Dígame, maestro. Muy bien, David. ¿Cómo queda la primera derivada? Una pregunta pues fácil, a ver. ¿Cómo queda la primera derivada? De esta función, la derivada. El 2 Ajá. Saldría y después se deriva el coseno, Sí, señor. que sería menos seno. Sí. Por. Ya sería por... La derivada interna. Ajá. ¿Cuánto? Derivada de 3x. Facilito. Sería 3. Listo. Eso es todo. ¿Ya? O sea, listo. Gracias, David. Entonces nos quedaría 2 por 3, 6. O sea, menos 6 sen de 3x. ¿Sí? Esa es la derivada del primer orden.
Ahora, la derivada de segundo orden. Y miren que en este caso, en cálculo diferencial de una variable, podemos utilizar esta notación y pues no utilizar la de acá, ¿no? Pero de pronto, cuando ya miremos o miren cálculo multivariado, es ya bueno utilizar esta notación de acá, ¿no? Por ahora, pues, esta queda como más fácil utilizarla. Y está bien. Bueno, miren. Es volver a derivar esta función. O sea, ¿quién es y2'? Es menos 6 sen de 3x derivada de esto. Volver a derivar esto. Bueno, a ver, ¿qué me diría por acá? Miller Martínez. Sale menos 6, profe. Ajá, Derivada de seno es coseno listo. de 3x y por 3. Listo. O sea, 6 por 3 menos 18. Cos de 3x. ¿No? Y aquí incluso podemos escribir esto porque la idea es hacer como una fórmula de recurrencia. Entonces, miren, 2 por 3, dejémoslo así, no lo voy a multiplicar, sen de 3x. Este de acá, pues, era, este de acá lo voy a escribir así, menos 2 por 3, ¿no? Que es el que salió acá, por coseno de 3x. ¿Por qué hago esto? Porque voy a tratar de encontrar una fórmula de recurrencia yn, ¿no? Miren, 2 por 3, 2 por 3 por 3. O sea, no los multiplico, sino que los dejo allí expresados, ¿no? Cuando vamos a encontrar una fórmula de recurrencia, es mejor dejarlos expresados. Bueno, aquí es el punto o cruz, como quieran. Vamos con y3'. Y3', ¿quién es? Es volver a derivar la que está acá al final. O esta, ¿listo? Pero yo mejor lo voy a dejar así para mirar la fórmula de recurrencia. Entonces, volver a derivar menos 2 por 3 por 3. Yo sé que todo esto es un número, pero es mejor dejarlo así. Cos de 3x. 3'. Perdón, 3'. Prima, ¿no? Aquí escribo prima porque ya estoy derivando otra vez la segunda derivada. A ver qué me diría otro estudiante. Estamos pendientes. Mayerly, a ver, Mayerly Hernández. Pues ahí sería, pues sale todo eso, ¿no? Menos 2 por Ajá, 3 por 3 y quedaría menos seno de x a la 3, también sale por 3. listo. O sea que esta nos va a quedar. Aquí ya nos dio más, ¿no? Entonces aquí sería 2 por 3 por 3 por 3 por sen de 3x, ¿no? Y de 4 ya iría en esta notación. Bueno, y4 sería 2 por 3 por 3 por 3. Es mejor escribirlo así, entonces yo ya voy mirando que aquí hay una. Miren lo que hago ya. Como uno ya observa, entonces aquí ya no escribo, el 2 se mantiene, ¿no? Y el que está variando es el 3. Acá ya no escribimos 3 por 3, sino mejor 3 a la 2. Acá ya no escribimos 3 por 3 por 3, sino mejor 3 a la 3. Y el 2 se conserva. En esta, entonces nos quedaría, ya no escribamos 3 por 3 por 3, sino que uno ya se va a dar cuenta, o bueno, escribamos la 3 por sen de 3x y esto prima, ¿no? O sea, volver a derivar esto que está acá arriba. El resultado va a ser 2 por 3 a la 3, en este caso coseno de 3x por 3, y por lo tanto esto se va a escribir como 2 por 3 a la 4, ya inclusive uno ya puede decir, si es la derivada de cuarto orden, pues va a ser 2 por 3 a la 4, sin hacer esto, ¿no?
Y aquí nos va a dar coseno de 3x. ¿No? Coseno de 3x. Bueno. Entonces, finalmente, ¿quién sería la derivada de orden 2n? O sea, derivada par, ¿no? Entonces podemos mirar estos dos. Y2', que es de orden 2, y y de 4. Miren esto, y2'. Menos 2 por 3 a la 2. Y4, bueno, ese menos el que me está ahí. No, veamos si este menos, aquí sí queda negativo. Aquí también queda negativo. Estos dos siguen siendo positivos. Bueno, ese menos 1 está un poco tedioso, pero bueno, ahora miramos con el menos 1 cómo hacemos. Pero el 2 se conservan todos. Y me quedaría 3 a la ¿qué? ¿Qué diría? 2n. 3 a la 2n, muy bien. Porque mira, 3 a la 4, si es 4. 3 a la 2, si es 2. 3 a la 2n, lo que está aquí. Gracias, muy bien. ¿Y qué iría luego? ¿Coseno o seno? ¿Qué dice? Coseno. Coseno, exacto. ¿De quién? De 3x. Y así va a quedar las impares. Ahora el signo. Entonces, aquí es negativo, aquí es positivo. Seguramente a las 6 va a ser ¿qué? Sin necesidad de ser y de orden 6, pero ¿será positiva o negativa? ¿Qué me dicen? De orden 6. Negativo de pronto. Negativo, ¿sí o no? La de orden 8. Positivo. Exacto, y así va intercalando. Como se va intercalando, entonces quedaría menos 1 elevado, a ver aquí, elevado, ¿sí? A la 2n. Perdón, acá. A la 2n. ¿Verdad? Con n variando desde 1. ¿Ya? Con n en n. Y entonces, si n vale 1, les queda la de orden 2 y les queda menos 1. No, aquí quedaría, porque si es de orden 1, me quedaría menos 1 a la 2, quedaría positivo. Entonces aquí nos queda así. 2n más 1. Listo. Este siempre es un poquito engorroso, este tipo de aquí, ¿no? Pero miren, si n vale 1, les da y de orden 2, o sea, y2'. Aquí quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3. Menos 1 a la 3 es impar, ¿ya? Y me va a dar menos 1. Entonces va a dar el negativo. 2 queda por 3, 2 por 1, 2 a la 2 y cos de 3x. Si n vale 2, entonces daría esta, 4. Aquí quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Ve, este de aquí se está intercalando. A ver. Este menos 1 a veces es el engorroso. Me sigue dando impar. A ver, ¿qué le hacemos aquí a este menos 1? Menos 1 y 1 está intercalando. Bueno, esta sí fue un poquito más. Yo no creo que eso vaya a pasar con la del ejercicio, que esta me la inventé, pero la del ejercicio creo que es más fácil. Esta entonces se escribe así, ¿no? Esta estuvo más engorroso, pensé que era. Con ese menos 1 es el que no me da. Entonces, esta se debe escribir así. A trozos.
Entonces, aquí, ¿qué se hace? Simplemente se escribe n. Y aquí se cambia esto. Si n es impar, y acá quedaría menos 1 a la n por 2 por 3, 2 a la n por cos de 3x, si n es par. Bueno, esta es más complicadita. Eso cuando se da, cuando el signo está intercalando, ¿no? Ya cuando el signo está intercalando. Entonces aquí será para los impares menos 1, ¿no? Y para los pares será positivo. Así quedaría esta. Bueno, fue que me la inventé acá. Ahora ustedes, en esta, ¿no? Va a ser más fácil porque primero, ¿no? Se van a dar cuenta que que este seno y coseno como que se van a eliminar y todo va a quedar en términos de x, ¿ya? Y k cuadrado, ¿no? Todo va a quedar en términos de x y k cuadrado. Y pues parece ser que no va a haber, ¿no? Como en este caso, no vamos a ir intercalando menos más, parece que no. O sea, no va a presentarse esto, ¿no? Dos negativos, en este caso aparece el menos y el más cada paso par, ¿no? Ese es el problema aquí, o sea, de y2' a y4 pasa de negativo a positivo, ¿no? Entonces, otra cosa es cuando aparece el primero negativo, el otro positivo, el otro negativo, el otro positivo y el otro negativo. Cuando va intercalando el signo, entonces es más fácil, es menos 1 a la n. El problema es cuando no intercala el signo. ¿A qué me refiero? En este caso, negativo, negativo, negativo y aquí apareció positivo, ¿no? Entonces, uno lo que observa allí es los altos pares. Es más complicadita, ¿no? Es más fácil, vuelvo, repito, cuando es negativo, positivo, negativo, positivo. O positivo, negativo, positivo, negativo, cuando se intercala. Pero cuando aparece esto, entonces generalmente las recurrencias son a trozos, ¿no? Es como la más complicadita allí. Pero esto no va a pasar acá, ¿no? Como está menos 1 a la n, se van a dar cuenta que va a ir de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, queda bien poner menos 1 a la n. Pero esto ustedes lo van a determinar, ¿no? Bien, esos son recurrencias. Ahora, acá que vamos a aplicar, todavía no he entrado a las aplicaciones, ¿no? Para optimización, se utilizará el criterio de la segunda derivada. El criterio, bueno, aquí los dos, ¿no? El criterio de la primera y segunda derivada. Esas son las que vamos a utilizar. Ya no la derivada de orden 3, de orden 4, no. Aquí en optimización, tanto en cálculo de una variable como en cálculo de varias variables, se utiliza el criterio de la primera y segunda derivada. ¿Cómo lo utilizamos entonces? Sea f de x una función derivable en un intervalo a, b abierto. ¿Va? Es decir, que además de derivable, pues la función ya es continua, ¿no?
La función se puede definir de esta forma, en términos generales. Entre A y B. Y nos interesa es dentro del intervalo B, no en sus extremos, ¿no? Dentro del intervalo B. Digamos que la función, al ser derivable, debe ser continua. Y para poder observar lo que sucede aquí, pues trazamos esta curva. ¿Ya? Bueno. Dentro del intervalo abierto, podemos observar que hay un punto máximo y también hay un punto mínimo de la función, que van a estar dados en un x sub 1 y acá en un x sub 2. Entonces, ¿qué sucede? La función en f evaluada en x1 es un valor máximo, ¿no? Es un valor máximo en a, b. A este valor se le llama, y al punto dado por x sub 0 y f de x sub 0, ya me refiero al punto, ¿no? Este es f de x1 es un valor que está acá en y. Pero ya a la coordenada x sub 0, f de x sub 0, que está aquí, es un punto, se lo conoce como punto máximo relativo. La palabra relativo hace alusión a que estamos dentro del intervalo. ¿Ya? Y f de x2, como podemos mirar, es un valor mínimo. Dentro del intervalo AB. Es decir, que al punto xb, aquí no era x sub 0, aquí era x sub 1. Y rectifico, x1 y acá también es x sub 1, no es x sub 0, acá es x sub 2, listo. X sub 2, f de x sub 2, que ya es el punto que está aquí, entonces sería un mínimo relativo. Entonces, nuevos conceptos, máximo relativo, mínimo relativo según esta gráfica. Resulta que este valor de aquí del extremo, ¿no? Si la función estuviera definida en el intervalo cerrado, este también sería un mínimo, ¿no? Y este también sería un máximo. Estos extremos, si estuviera evaluada en el cerrado, estos también se consideran como mínimos o como máximos. Este de aquí sería un mínimo, porque de toda la función estamos observando que este es el más pequeño. Entonces, si se definiera la función en el cerrado, a este punto se le llama mínimo absoluto, ¿no? Este sería un mínimo absoluto, porque es el más pequeño de toda la función. Si f se define en todo el intervalo cerrado a, b, ¿no? Si se definiera, pero aquí pilas que estamos hablando del intervalo abierto. Y este de acá sería un máximo, pero no es absoluto. En este caso, este de aquí, que es un máximo relativo, podemos decir que también es un máximo absoluto, ¿no? Este a su vez, a ser máximo relativo, podríamos decir que puede ser un máximo absoluto si se definiera en el cerrado, ¿no? Este sería un máximo absoluto si f estuviera definida en el cerrado. Bueno, ¿no? Eso es cuando nos digan que la función está definida en un cerrado. Si la función se define dentro de un intervalo cerrado, entonces debemos buscar primero los máximos o mínimos relativos con la técnica que ya voy a mencionar y luego
comparando con los extremos, encontrar el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Si la función está definida en el cerrado, pero si la función se define solo en el intervalo abierto, entonces no vamos a hablar de absoluto, sino simplemente de máximo relativo y mínimo relativo. Esa es la diferencia entre la palabra relativo y absoluto acá en cálculo. ¿Ya? Bueno, entonces quería aclarar esos conceptos. Ahora, me interesa por ahora los relativos, ¿ya? Los relativos. ¿Qué sucede geométricamente aquí en el máximo y aquí en el mínimo? Entonces ustedes me dirán, y les voy a preguntar esto. ¿Qué pasa con la derivada de la función en el punto x sub 1? ¿Qué pasaría con la derivada de la función aquí en este punto? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Mm? ¿Qué dirían? Geométricamente. Bueno, a ver. Geométricamente, ¿qué era la derivada en un punto de una curva? ¿Alguien se acuerda? Yo lo expliqué al principio del tema de derivadas. Geométricamente. O ya se olvidaron. La pendiente de la recta tangente. Exacto, la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué pasa aquí con la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto? Si trazamos la recta tangente, ¿cómo me va a quedar? Bueno, va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? Esa es tangente. Y acá va a pasar lo mismo, miren. Y esa es tangente. En estos puntos, las rectas tangentes son horizontales. Como podemos observar, son horizontales. ¿Y qué pasa con la pendiente de rectas horizontales? ¿Cuánto vale la pendiente de rectas horizontales? ¿Aquí hay pendiente o no? ¿Qué dicen? O en otras palabras, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta? ¿No saben? Bueno, les ayudo aquí. La pendiente, por ejemplo, de esta recta vale 0, porque no hay inclinación. No hay inclinación, son horizontales. Y también la pendiente de esta vale 0. Y la pendiente de la recta tangente es la derivada. Luego, ¿qué sucede con la derivada? Si las pendientes valen 0, pues las derivadas en ese punto también valen 0. Por lo tanto, en los puntos máximos o en los puntos mínimos, las derivadas de la función siempre van a valer 0. Siempre van a valer 0. Y esto se observa aquí geométricamente. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros para encontrar el máximo y el mínimo relativo. No nos van a decir quién es el máximo y quién es el mínimo. Nos van a dar la función y nosotros, sin necesidad de graficar, porque una forma sería graficando y dándonos cuenta dónde queda el máximo, pero tendríamos como que estimar, ¿no? Y esa no es la idea. O evaluar la función en todos los puntos, pero ¿cuándo evaluamos la función en todos los puntos? Entonces la estrategia más fácil es derive la función e igualela a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos puntos la función o la derivada en este caso va a valer 0. La derivada, no la función, no, la derivada de la función va a valer 0. ¿Ah? Eso es lo que pasa entonces en estos valores que se van a llamar valores críticos. Ya voy a escribir todo eso. Bueno, entonces esto hace parte del proceso. Ahora bien, dada una función, escribamos así, método para encontrar máximos y mínimos o puntos de inflexión.
puntos de inflexión. Bueno, ¿en qué consiste entonces? Sin necesidad de graficar toda la función, ¿no? Dado una función y igual a f de x, derivable en un intervalo abierto a, b, los puntos máximos o mínimos relativos se encuentran en los valores críticos. En los valores críticos. A su vez, los valores críticos se encuentran al resolver la ecuación dos puntos aparte, y este es el primer paso que van a encontrar entonces los valores críticos, que es donde van a estar los máximos y mínimos. ¿Y cómo se encuentran? Derivando la función e igualándola a 0 y resolviendo esa ecuación, porque esto es una ecuación. Al resolver esta ecuación, puede que de pronto, depende del grado de la ecuación, pueda que sea de grado 1, de grado 2 o de grado 3, y por el teorema fundamental del álgebra, si es de grado 2, pues tendrá 2 soluciones, si es de grado 3, tendrá 3 soluciones, y si es geométrica, si es trigonométrica, pues también puede tener 2 o más soluciones, todo depende de la estructura. Entonces, puede que le salga x igual a un x0, o x igual a un x1, o x igual a un x2, no sé, pueden salir 2, 1, 2 o más, y estos serán entonces valores críticos. Significa que si yo evalúo la función en uno de ellos, puede que ese punto sea máximo, sea mínimo, o sea un punto de inflexión, ¿no? Entonces lo escribo así, f, ¿no? Por ahora, f evaluada en x1, o f evaluado en x2, o f evaluado en x1, perdón, o f evaluado en x2, puede ser un máximo, un mínimo, o un punto signo. Perdón, lo que pasa es que en multivariado le decimos puntosilla, ¿no? En cálculo de una variable lo llamamos punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Bueno, cuando digo es un máximo, pues aquí pasa esto, en la función es un máximo, aquí pasa esto, es un mínimo. Y cuando es un punto de inflexión es cuando cambia la concavidad. O sea, pasa de esto a esto. Mira, este es un punto de inflexión, ¿no? De cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa, de cóncava hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Entonces aquí hay una concavidad hacia arriba y acá hay una concavidad hacia abajo. Entonces no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Está en el centro. Eso se llama punto de inflexión. Bueno, ¿y cómo saber si este de aquí me genera un máximo, si este es un mínimo o máximo o de inflexión? ¿Cómo saber, no? Y entonces vendría el segundo paso, que es el criterio de la segunda derivada. Para saber qué tipo de punto es, se aplica el criterio de la segunda derivada.
¿Y qué me dice? Debo derivar la función se encuentra f de 2'. Encuentro la segunda derivada. Mucho cuidado, no la igualo a nada. ¿No? Encuentro la segunda derivada de x. No la igualo a 0, eso no van a hacer. Simplemente encontramos la segunda derivada y luego evaluamos la segunda derivada en los valores críticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tomar solo un caso. Si f2' evaluada en alguno de estos valores críticos, tomemos el x sub 0. Tomemos el x sub 0. Si al evaluarlo nos da positivo, y aquí no es mayor o igual, sino mayor, no estrictamente mayor. Si nos da positivo, o sea, mayor que 0, entonces el valor f de x sub 0, o mejor, lo escribo así, el punto, mejor, ¿no? Ya como punto, como coordenada, x sub 0, f de x sub 0 ya como coordenada es un mínimo relativo. ¿Ya? Este sería el caso A. B. Si f de 2' evaluado en el valor crítico nos da menor que 0, entonces el punto x sub 0, f de x sub 0, ya como coordenada cartesiana, es un máximo relativo. Y C, si f de 2' de x sub 0, pues nos da 0, entonces, ¿qué sucede? El punto x sub 0 como f de x sub 0 es un punto sí. Perdón, es un punto de inflexión. Se me quedó la palabra así. De inflexión donde cambia la concavidad. Eso sucede así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí también sucede estas cosas geométricas, ¿no? De este lado. Si es un mínimo, entonces pasa esto, ¿no? Se abre hacia arriba la curva. Si es un máximo, se abre hacia abajo la curva. Y si no, pues cambia la concavidad. De aquí para acá. O al contrario. ¿No? De aquí para acá. En este caso. Entonces aquí hay que observar también que la segunda derivada me dice a su vez si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada evaluada en un punto le da positiva, significa que es cóncava hacia arriba y por lo tanto hay un mínimo allí, ¿no? Si la evalúa hacia abajo, es cóncava hacia abajo, ¿ya? Y hay un máximo. Si le da 0, pues significa que es un punto de inflexión. Ahora, ¿cómo saber si es esta o esta de acá? Pues debería tomar un valor que está a la izquierda de este punto y a la derecha, evaluar en la segunda derivada, si le da, ¿no? Si le da, digamos que nos dio un punto de inflexión, ¿no? Para saber si cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿usted qué debería hacer? La idea es esta, tomar en el eje X, ¿no? Por ejemplo, aquí está X sub 0, entonces tome un valor acá por la izquierda de X sub 0, ¿no? Y evalúe en F2', en la segunda derivada, evalúe. ¿Cuándo va a ser cóncava hacia arriba?
perdón, ¿cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Cuando al derivarla le dé un número negativo, ¿ya? Entonces, ahí significa que es cóncava hacia abajo. ¿Y cuándo va a ser cóncava hacia arriba de este lado? Pues tome otro valor por aquí y evalúe la segunda derivada en ese valor. Aquí no es en x sub 0, ¿no? Aquí es en el valor correspondiente. No lo simbolizo, sino que lo dejamos así, en el valor correspondiente aquí, y le tiene que dar positivo, un número positivo. Significa que es cóncava hacia arriba, ¿no? Ahora, estos puntos, como son candidatos a máximos y mínimos, necesariamente van a quedar en todo el centro, ¿ya? Y por eso será el punto mínimo y acá será el punto máximo, ¿no? Acá sucede lo contrario, va a dar 0, pero en valores cercanos, seguramente aquí la derivada, como es cóncava hacia arriba, la segunda derivada va a dar negativa, y acá la segunda derivada va a dar positiva, ¿no? ¿No? Bueno, perdón, al contrario, ¿no? Aquí les va a dar positiva y acá le va a dar negativa. En este caso le da negativa y en este caso le da positiva. Y ahí estaría todo el criterio, ¿no? Tanto de máximos y mínimos como también de concavidad estaría resumido. Y eso es lo que vamos a utilizarlo. Esto nos sirve también para graficar funciones, ¿no? Para graficar funciones, pero sobre todo en este aspecto nos sirve para resolver problemas de optimización. Con este método es posible resolver problemas de optimización. ¿Qué es optimizar? Maximizar o minimizar una función. Dentro de las aplicaciones, esto se refiere, por ejemplo, si es maximizar en economía, sería maximizar ganancias, minimizar costos, maximizar rendimiento, minimizar consumo. Bueno, ya depende del problema que se esté trabajando, ¿no? Todo en términos de maximizar o minimizar, de ahorrar, ¿no? O gastar más en su defecto. O sea, toda la optimización va hacia el ahorro de algo, ¿no? Y hacia maximizar, pues, cosas positivas y minimizar cosas negativas, ¿no? A eso se refiere optimizar. Miremos entonces la aplicación de esto de una vez en problemas. Recuerden que en el proceso hay que derivar, hay que hacer estos dos pasos. Primero, encontrar valores críticos, derivando e igualándola a 0 y resolviendo la ecuación que salga. Si salen varios valores críticos, deberá derivar la función 2 veces, es decir, encontrar la derivada de segundo orden y evaluar en cada valor crítico. Entonces aquí se puede demorar un poquito porque de pronto le salgan 3 valores críticos, deberá evaluar la segunda derivada en esos 3 valores críticos y mirar cada punto que es, ¿no? Sucede que en varias aplicaciones puede que solamente le genere un punto crítico, ¿ya? Y si me genera solamente un punto crítico, pues obviamente ese va a ser el punto que optimiza. Si el problema nos habla de maximizar, pues ese valor va a ser el máximo o va a generar el máximo. Y si nos habla de minimizar, pues ese valor va a generar el mínimo. Solo que hay que comprobarlo con el criterio de la segunda derivada. Pero uno de por sí ya sabrá que ese valor sí va a maximizar o minimizar, ¿no? Entonces, cuando sale un solo valor crítico es como más fácil, pero hay que comprobarlo. Cuando salen 2 valores críticos, ahí sí es fundamental criterio de la segunda derivada, porque uno no sabría cuál es el máximo, cuál es el mínimo, ¿no?
Entonces, veamos un problema donde apliquemos este aspecto. Yo tenía por acá el libro de Larson, que es el que estamos utilizando en esta sección. A ver. Acciones. Bueno, están bien por acá. Ustedes pueden, si quieren, revisar estas aplicaciones del capítulo del libro de Larson. Hay una versión nueva, ¿no? De este libro que está a color, pues, pero lo malo es que no se puede descargar. Capítulo 3, problemas de optimización. No voy a resolver los que están expuestos allí. Ustedes, si quieren, los pueden revisar. Están en el capítulo 3. Nosotros vamos a resolver algunos de los que están propuestos. Bueno. ¿Cuál? A ver. Voy a escoger un geométrico. Bueno, a ver. Este de aquí. ¿Ya? Ese, uno de los que está por acá. Unos 3 problemitas. Aquí hay varios, pues, ¿no? Y algunos los saqué para que ustedes resuelvan allí. Entonces, este de aquí, ¿no? Geométricas. Cojamos un geometría, el 25. Listo. Dice, un rectángulo, somos un poco más, está limitado por el eje X y por el semicírculo y igual a raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado. ¿Para qué longitud y anchura del rectángulo se hace mínima su área? Entonces aquí pilas que nos dice cuál es el área mínima, ¿no?, de este rectángulo, de tal manera que se inserte en esta circunferencia. Uno puede insertar cualquier rectángulo dentro de la circunferencia. Por ejemplo, el rectángulo puede venir así, ¿no? O puede hacerse un poco más ancho. O puede hacerse inclusive más largo. Pero está inscrito, ¿no? Inscrito, está dentro de la circunferencia. El objetivo es mirar qué dimensiones me da el rectángulo de área más pequeña, ¿no? Entonces, por eso me dice, ¿qué longitud y anchura del rectángulo? No sabemos cuánto es de largo, cuánto es del ancho, de tal manera que el área sea la más pequeña posible, pero siempre deben estar estos aquí, ¿no? Pegaditos. Entonces, ¿será que el de menor área es este? ¿Será este de aquí? ¿Será el de acá? ¿Ya? Se hace mínima el área, pues vamos a mirar, ¿no? Igualmente podríamos resolver el de máxima área, ¿ya? ¿Cuál será el rectángulo que puede caber aquí de tal manera que su área sea la más grande posible? O sea, ¿cuál será el máximo rectángulo que puedo inscribir en esta circunferencia? Aquí me dice el mínimo rectángulo, ¿ya? El de área más pequeña. Entonces, es un problema que me serviría para maximizar y para minimizar a su vez, ¿no? Podríamos resolver las dos preguntas. Veamos entonces el proceso matemático. ¿Qué se hace? Casi el mismo dibujo que está aquí. Bueno, voy a utilizar el mismo dibujo. Ya, borremos esto. Ya más o menos di la idea de lo que está pasando.
Entonces, como la idea es encontrar las dimensiones, aquí el dibujo me ha dispuesto un punto X y Y, ¿ya? Es decir, que esto de aquí a acá vale X y esto vale Y. Lo primero que usted debe preguntarse en un problema, lo primero que debe preguntarse es ¿qué se va a maximizar o minimizar? Así como los problemas de razón de cambio, ¿no? Allá, ¿qué era lo que debíamos encontrar? O sea, ¿qué era cuál era la función objeto? Entonces, en este caso, ¿qué se va a maximizar o minimizar? El área. ¿Yo? Respuesta. ¿El área de quién? Del rectángulo. El área del rectángulo. ¿Ya? Y para saber cuál es el área del rectángulo, pues necesitamos saber cuánto es su largo y cuánto es su ancho. Entonces, primero, ¿qué vamos a maximizar, a minimizar en este caso? El área del rectángulo. Y a partir de responder esa pregunta, genero el modelo matemático o el modelo de la función objeto. Que es el área precisamente de este rectángulo, donde no sabemos cuánto vale el largo y el ancho, y esas son las variables, ¿no? Porque el modelo matemático debe estar en términos de la variable. Entonces sería área igual. En términos de este X y este Y, ¿cuál sería el área de este rectángulo en términos de X y Y? ¿Qué me diría? A ver, no importa si la respuesta no es correcta. ¿Qué me diría Camilo Valencia? Dígame, profe. Mira, la idea es seguir trabajando en términos de X y Y. Luego ya vamos a observar quién es X, quién es Y, ¿listo? Pero entonces, teniendo en cuenta que de aquí a acá vale X y de aquí a acá vale Y, ¿cuál sería el área de todo ese rectángulo? 2x por y. Exacto. 2X, ¿por qué? Por Y, ¿no? Por Y. Muy bien, algo fácil. Entonces, el modelo matemático debe estar en términos de las variables que no conozco. Entonces, el área por ahora es 2X por Y. Pero, ¿qué sucede? Resulta que esto es lo que voy a maximizar o minimizar. En la teoría, eso representa a la función, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo el método está definido para una variable que depende de una sola variable, ¿no? No para dos. ¿Qué pasa aquí en este modelo? Este hace el papel de Y, pero de este lado, esta variable área que voy a maximizar, a minimizar en este caso, depende de X y de Y. No podríamos trabajar el método, ¿no? A depende de X y Y. Ahí está un problema. Y solo debe depender de una variable. O bien de X o bien de Y. Es decir, área debe estar o bien en términos de X o bien en términos de solo de Y. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitar Y y ya? No. Debemos reemplazar. Por convención vamos a utilizar esto, A que dependa solamente de X. Y si usted quiere, pues también puede trabajar con A solamente dependiendo de X. Si yo quiero que A quede en términos de X, entonces, ¿qué debo hacer? Debo expresar Y en términos de X. Y reemplazar, ¿no? Acá. Y ya me va a quedar todo en términos de X. Entonces, viene el otro problema. ¿Cómo relaciono Y con X? ¿O será que el problema ya me está dando la relación? ¿Qué dicen, chicos? De Y con X. ¿Qué diría
Daniel Bolaños. Sí, profe. ¿Será que nos están dando ya la relación de y con x? Sería y igual a raíz de 25 menos x al cuadrado. Listo. Ya la están dando y nos dicen que y es igual a raíz de 25 menos x al cuadrado. Y ahí está. Por lo tanto, el área ya me queda en estos términos. 2x y por y, que es raíz de 25 menos x al cuadrado. Y queda ya el problema resuelto. Ya me queda a como función de x. Entonces, ya tengo la función en la cual ya puedo aplicar el método. Entonces, aplicando el método. Dos puntos aparte. Primero, derivamos, en este caso en los símbolos a, o sea, a'. Y luego la igualamos a 0. Es decir, debemos derivar esto. Entonces, ¿quién será a'? Derivada de este producto, ¿no? Bueno, lo voy a hacer yo aquí para alcanzar a abarcar. Ya son las 8:32. Entonces, el 2 queda, derivada de x es 1 por la segunda, 25 menos x al cuadrado. Más 2x, la primera, por la derivada de la raíz, que si ustedes hacen con regla de la cadena, esto le queda 1 sobre 2 veces la raíz de 25 menos x al cuadrado por la derivada de 25 menos x al cuadrado, que es menos 2x. Que apliqué regla del producto y también derivada de la cadena cuando derive esta raíz, ¿no? Quedaría de esa manera. Es decir, que a' nos quedaría como 2 raíz de 25 menos x al cuadrado. Aquí podemos eliminar, bueno, más por menos, menos. Podemos eliminar un 2, nos queda el 2x, nos queda un solo 2x sobre raíz de 25 menos x al cuadrado. Y ahí quedaría el modelito. Eso es a'. Lo encierro porque después lo vamos a utilizar. A'. Y hacemos esto. Entonces, a' igual a 0. Es decir, 2 raíz de 25 menos x al cuadrado menos 2x sobre raíz de 25 menos x al cuadrado igual a 0. Y esto ya se convierte en una ecuación que tiene radicales. ¿Cómo se resuelve? Bueno, aquí el álgebra, recordar, vamos a pasar este al otro lado. Nos quedaría 2 raíz de 25 menos x al cuadrado igual, este que está restando pasa al otro lado a sumar, quedaría positivo. Seguidamente multiplicamos esto en cruz, nos quedaría 2 raíz de 25 menos x al cuadrado por raíz de 25 menos x al cuadrado. Se eleva al cuadrado, se elimina la raíz, quedándonos simplemente 25 menos x al cuadrado. Igual a 2x. Como el 2 aparece en ambos extremos, se puede eliminar. Y pasamos todo a un solo lado. Quedando esto x al cuadrado más x menos 25 igual a 0. Pasé esto al lado izquierdo, al lado derecho. X cuadrado que está negativo pasa acá positivo, x queda solo y el 25 positivo queda negativo y reescribo esto de esta manera. Que nos da una ecuación de grado 2. ¿Cómo se resuelve? Con la fórmula cuadrática. X igual a menos b menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a, que es 1, y c, que es 25, ¿no? Aquí pues a vale 1, b vale 1 y c vale menos 25. Sobre 2 veces 1. Hacemos operaciones. Menos 1 más menos raíz de 1 más 25 por 4, 100. 100. 101, bueno, allí. Sobre 2.
sobre 2. ¿De dónde? Pues van a salir dos valores críticos. X1, que es menos 1 más raíz de 100 sobre 2. Bueno, hagamos esto. Raíz de 101, perdón. Bueno, aproximadamente cuánto nos da por acá la calculadora. Raíz de 101 menos 1 dividido entre 2. Bueno, eso nos da aproximadamente 4.52 y x2 menos 1 menos 101 sobre 2, aunque aquí nos va a salir un valor negativo. Nos quedaría menos 1 menos raíz de 101 dividido entre 2. Y nos da menos 5.52x. Bueno. X1, si yo me voy acá a la gráfica, miren que esto varía entre 0 a 5, ¿no? 4.5 quedaría muy cercano acá. Listo, está dentro de la región. Mientras que el otro, menos 5.52, pues sale de la región, ¿no? ¿Ya? Sale de la región. Bueno, entonces, esto también, ¿no? Uno tiene que observar las características del problema. Además, estamos hablando de longitudes. Pero en este caso, a veces los negativos también tienen sentido, ¿no? O sea, como longitud, el negativo no tendría sentido, pero vámonos al dibujo y resulta que este rectángulo está centrado en el origen y por lo tanto estos negativos también valen, ¿no? Pero ¿por qué descarto este de aquí? Porque menos 5.52 y menos 5.52 sale de la región de la circunferencia, ¿no? Entonces, con esa longitud negativa ya no podría armar un rectángulo. Entonces, de por sí lo descarto. Y también porque es negativo y estamos hablando de longitudes, pero sobre todo porque queda fuera de la región, ¿no? Entonces, yo lo descarto, pero si evaluáramos la segunda derivada, a ver qué nos da, ¿no? En este caso. Entonces, este x2 ya se descarta. Este no tendría sentido. Es decir, que hasta el momento nos va a dar, aquí en el proceso nos dan dos valores críticos. Pero uno de ellos no tiene sentido, ¿no? Que es este. Luego, nos queda solamente un punto, ¿ya? Y este debería ser el que genera la mínima área. X1 igual a 4.52 debería generar la mínima área. Veamos entonces cuánto nos da. Para saber si es un mínimo o un máximo, paso al criterio de la segunda derivada. Segunda derivada. Entonces nos quedaría A2', que es volver a derivar esto de aquí. ¿No? Volver a derivar esto. Y lo escribo, no hay problema. Quedaría 2 veces raíz de 25 menos x cuadrado menos 2x la misma raíz. Prima. Significa que esta derivada la debo volver a derivar. Bueno, hagamos este proceso para avanzar. Y derivada de este primer término, que sería 2 por 1 sobre 2 veces raíz de 25 menos x al cuadrado por la interna, que es menos 2x. Listo, y ahora simplificamos. Menos derivada de este cociente. Bueno, aquí sí nos va a dar algo más largo.
Vamos un poco esto para que alcance. No va a ser necesario simplificar, nada por el estilo, pueden dejar así. La segunda derivada quedaría derivada del numerador, que sería 2 por el denominador, ¿ya? Menos el numerador, que es 2x, por la derivada del denominador, que sería en este caso 1 sobre 2 veces raíz de 25 menos x al cuadrado. Bueno, ya aquí en vez de escribir 1, la derivada interna, que sería menos 2x, derivada de esto. A ver, acá no me faltaba algo. No. Y sobre el denominador al cuadrado me faltaría aquí, ¿no? 25 menos x al cuadrado. La raíz se va porque se eleva al cuadrado. Pilas que estoy derivando este cociente. Entonces, derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, que es todo esto, sobre el denominador al cuadrado. Y ahí cierro. Entonces, simplifiquemos un poco, nada más. Aquí se elimina un 2 y me queda el menos 2x raíz de 25 menos x al cuadrado. Y acá nos quedaría menos 2 raíz de 25 menos x al cuadrado. Menos por menos más. Se elimina un 2 y nos queda un 2x al cuadrado. Sobre raíz de 25 menos x al cuadrado. Creo que sí está bien allí. Sobre 25 menos x al cuadrado. Ahora, la recomendación es que no sigan operando. Uno podría seguir operando y reduciendo esto, no, porque a fin de cuentas solamente voy a evaluar. Evaluemos ahora en el valor crítico 4.52, o sea, A2' evaluada en 4.52. Donde esté X, reemplazamos por 4.52 y aquí sí hay que utilizar muy bien la calculadora. Menos 2 por 4.52, 25 menos 4.52 al cuadrado, menos, por eso no es necesario simplificar, porque ya voy a evaluar. Aquí nos quedaría, bueno, 2 raíz de 25 menos 4.52 al cuadrado, más 2 por 4.52 al cuadrado sobre 25 menos 4.52 al cuadrado, sobre 25 menos 4.52 al cuadrado. A ver, utilicemos esta calculadora. No es científica, pero vamos a tratar de hacer esto. Menos 2 por 4.52 dividido entre raíz 25 menos, vamos, esto así, raíz de 25 menos 4.52 al cuadrado. Y cierro. Bueno, aquí me da, de este me da menos 4.23 aproximadamente. Menos. Voy a dar este lado. Y vamos a hacer todo esto. A ver. 2 por. Ustedes me ayudan allí también a hacer operaciones. 4.52 elevado al cuadrado. Más 2 por 4.52 elevado al cuadrado. Dividido entre raíz de 25 menos 4.52 elevado al cuadrado.
Ahí hice todo lo del numerador. Y dividido entre 25 menos 4.52 elevado al cuadrado. Y esto nos da menos 5.11. Y aquí, bueno, ahí ustedes verifican, ¿no? Por favor, con esas calculadoras científicas, yo la perdí. Entonces nos queda 4.23. Pues igual no importa el resultado, sabemos que aquí nos va a dar negativo. ¿Qué sucede? Que la segunda derivada nos dio negativa. Eso significa que el valor x igual a 4.52 genera la máxima, es un valor máximo, genera la máxima área. Pero había mencionado, si les da negativo, el valor genera el máximo, ¿no? Genera la máxima área. Así, sino que aquí hay algo extraño en este problema, porque nos estaba preguntando para qué longitud y anchura de rectángulo se hace mínima su área, ¿no? Yo había dicho que es un problema en donde se puede maximizar o minimizar. Yo creo que aquí hay un error. Aquí debe ser máxima. Porque mínima, la mínima área de un rectángulo, ¿ya? Que puede caber o que se puede inscribir aquí, puede ser un rectángulo casi de longitud infinitesimal, ¿no? O sea, un rectángulo tan pequeño que quepa aquí. Y ese está inscrito. Entonces, la mínima área del rectángulo que se puede inscribir aquí es 0. Por eso como que no tiene sentido el mínimo. Aquí debería ser máximo. La máxima área sí tiene sentido, pero no la mínima, ¿no? Creo que es un error ahí de notación. Porque pues de pronto este de acá genere el mínimo, pero no tiene sentido, ¿no? Aquí puse que debería generar la mínima o la máxima, ¿no? En este caso es la máxima área. Como nos estaban preguntando por las longitudes, así el largo del rectángulo debería ser 2 veces x, es decir, 2 veces 4.52, lo que les dé, y el ancho sería y igual a raíz cuadrada, porque si estaba aquí, de 25 menos x al cuadrado, o sea, de 25 menos 4.52 al cuadrado. Ahí lo que les dé, y ese sería el ancho del rectángulo. ¿Listo? Entonces aquí cerramos. Ese sería el proceso matemático. Mucho cuidado que aquí realmente el problema es con máximo, ¿no? Pregunta mínimo, pero el mínimo realmente que no tiene sentido porque área 0 podría ser un mínimo, o sea que el rectángulo quede sobre esta, o sobre esta, inclusive sobre la de acá, ¿no? ¿Ya? Puede quedar muy cercano a la vertical o muy cercano a la horizontal, inclusive el área mínima inscrita aquí puede ser de 0, ¿no? O sea, un rectángulo que no tenga altura, solamente base, o que no tenga base, solamente tenga altura, y eso tiene sentido. Pero en el máximo sí, necesariamente debe ser un rectángulo con estas dimensiones. Ahí corrijo ese aspecto en este problema. Y ahí queda, pues ya que encuentren el valor. Y además pueden encontrar el área máxima multiplicando 2x por y, lo que les dé aquí. Ya, eso ya la encuentran ustedes. Entonces, señores, ese sería el proceso para resolver este tipo de problemas. ¿Hay más? Ya el lunes entonces me enfocaré en 3 problemas más de aquí de esta sección y culminaríamos, ¿no? Espero también ese día, por favor,
lleven ya preguntas acerca de estos primeros puntos, ¿no? que ya hemos trabajado. Y también de algunos de ellos que son con optimización, es el mismo método, ¿no? Ese es el método de optimización. Claro que cada problema tiene un modelo matemático distinto. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces hay que revisar, ¿no? Revisar también las clases, los videos, por favor. Todas están en COES. Y nos encontramos el lunes a las 11 de la mañana. Si no es más, pues dejamos ahí. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.